El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Rosemer. El doctor es especialista en medicina crítica por parte de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, tiene una alta especialidad en terapia intensiva neurológica por parte de de la Universidad de la Ciudad de México. Es médico tratante de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Solca en Guayaquil. Es docente del posgrado de medicina crítica e instructor de Emergency Neurological Life Support, ENLS. El día de hoy el doctor nos va a acompañar con el tema hemorragia subaracnoidea, manejo neurocrítico. Muchas gracias, doctor Fernando Rosa. Bueno, listo. Entonces, buenas tardes con todos. Primero quiero empezar agradeciendo pues, a la organización del curso. Para mí es un honor poder compartir y siempre aprender en este tipo de eventos. Y también agradezco pues, el cambio de horario, que es mucho más cómodo. Y bueno, para no hacerla larga, yo soy Fernando Rosenberg, ya me hicieron ahí una presentación. Soy médico intensivista y neurointensivista, trabajo en Solca y en la UDES Clinic en Guayaquil. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la hemorragia subaracnoide, del manejo desde que el paciente llega a la emergencia y un poco del manejo neurocrítico de los pacientes con hemorragia subaracnoide. Y bueno, yo siempre suelo empezar mis charlas hablando de lo importante que es para mí, pues mi carrera, sobre todo los cuidados neurocríticos y como haciendo anécdotas en esta ocasión, el cuadro, bueno, en la pintura de la Capilla Sixtina, hace algunos años un médico decía que Miguel Ángel nos había dejado un mensaje oculto acerca de la divinidad del cerebro, que el cerebro era el conocimiento, era un regalo divino, y que él lo había dejado plasmado en esa pintura como un mensaje, porque el manto que recubría a Dios pues tenía la forma del cerebro humano. Y eso hace pensar en muchas otras frases y arte que se ha hecho acerca de esto, y me hacía recordar esta frase de la piedra de Mazarino, que dice: soy el cerebro Watson, el resto de mí es solo un apéndice, recalcando la importancia, sin desmerecer otros órganos, pues, del cerebro, ¿no? Es lo que nos hace especiales, es el desarrollo del mismo el que nos ha puesto en la cima de la cadena como especies. Entonces, ya entrando un poco en tema, como una breve introducción, pues es un accidente cerebrovascular hemorrágico, eso ya lo sabemos. La mayoría de las hemorragias subaracnoideas se deben a rupturas de aneurismas saculares. Comprende el 3% de todos los accidentes cerebrovasculares, aunque ha habido una disminución entre el 17 y el 50% en la tasa mundial de letalidad en las últimas 3 décadas, porque se reconoce más rápido y las estrategias de tratamiento han mejorado, se ha avanzado mucho en este aspecto. Todavía pues existe una mortalidad prehospitalaria y a los 30 días que sigue siendo muy alta, 15% a 35%. Se dice que casi el 40% de los pacientes que tienen una hemorragia severa ni siquiera llegan a la puerta del hospital. La incidencia pues no ha disminuido en las últimas décadas, 30.000 en Estados Unidos y 600.000 casos en todo el mundo. Sí se ve una proporción mayor en mujeres que en hombres, 1.6 veces más. Y es una enfermedad muy discapacitante, provoca a veces déficits permanentes, físicos y cognitivos del funcionamiento ejecutivo y la memoria a corto plazo, y un 35% de los pacientes que presentan una hemorragia subaracnoidea pueden sufrir de depresión o ansiedad después de incluso un año de haber sufrido el evento. Esto condiciona a una disminución en la calidad de vida importante, pocas personas regresan a su trabajo, no colaboran o no son activos económicamente, sino que suelen ser una carga a veces para la familia y para el Estado. Y fuera de todo este drama familiar y social que se
pues están todos los gastos de los sistemas de salud, ya sean privados o estatales, que ocupa una persona joven que queda con una discapacidad severa. Ya hablar de hemorragia supraranoidea no es un tema nuevo, incluso Celsus en el año 30, después de Cristo, decía que las marcas características son fuertes escalofríos, relajación nerviosa, visión borrosa, delirio, vómitos, junto con supresión de la voz. Además de estos síntomas hay un dolor violento, principalmente sobre las sienes o el occipucio. Eso hace pensar que él ya estaba describiendo por primera vez, bueno, o desde hace mucho tiempo ya describía cómo era el cuadro clínico, el cortejo sintomático de una hemorragia supraranoide. Y también Hipócrates, en sus aforismos sobre la apoplejía, decía que cuando las personas que gozan de buena salud sufren repentinamente dolores de cabeza y de inmediato se quedan mudos y respiran con estertor, mueren en 7 días. Eso nos hace pensar que quizás él estaba haciendo una descripción del vasoespasmo y la isquemia cerebral tardía que más adelante se describió, ¿no? Entonces ya estas personas, estos médicos de la antigüedad, ya estaban describiendo con casi lujo de detalles cómo era el cortejo sintomático de una hemorragia supraranoidea. En el año de 1859 pasaban algunas cosas en el mundo, en mi país principalmente, hacía erupción el volcán Pichincha, un volcán más grande que tenemos. Se publicaba por primera vez el origen de las especies de Darwin y además se describía por primera vez en la literatura el caso de una hemorragia supraranoidea de una chica universitaria que había sufrido un fuerte dolor de cabeza en el mismo campus de la universidad y fue llevada con deterioro del sensorio y además de una focalidad neurológica. Al cuarto día revirtieron, fue prácticamente dada de alta y el séptimo día volvió con deterioro del estado neurológico, tuvo que ser llevada a cuidados intensivos y falleció. Cuando se hizo la autopsia, se describió que tenía una hemorragia supraranoidea en la cesura silviana. Entonces, ya desde ahí se estaban describiendo, pues, algunos de estos casos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que uno tiene para padecer una hemorragia supraranoidea? Pues tenemos riesgos modificables y riesgos no modificables. Dentro de los no modificables, pues el incremento en la edad, se dice que a partir tenemos un pico entre la quinta y sexta década de la vida, como hablábamos, las mujeres tienen más riesgo, los afrodescendientes, los hispánicos, japoneses, tener historia previa de hemorragia supraranoidea, tener historia familiar de hemorragia supraranoidea o de aneurismas, sobre todo en el primer grado de consanguinidad, tener poliquistosis renal, enfermedad de Ehlers-Danlos, o tener un aneurisma que mide más de 7 milímetros. Y dentro de los factores quizás modificables, que es lo que nosotros podemos trabajar o evitar, porque con el resto no podemos cambiar de dónde venimos, ni nuestra genética, pero sí la hipertensión, el hábito de fumar, el abuso de alcohol o de drogas como cocaína, simpático-miméticas, pues esas son cosas en las cuales sí podemos trabajar y que son factores de riesgo para la ruptura de un aneurisma y para tener una hemorragia supraranoidea. Para el diagnóstico que debemos tener, o que son varias cosas que debemos considerar, signos y síntomas, las neuroimágenes, sumamente importantes, y también está dentro del poder diagnóstico la punción lumbar. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno. Dentro de los signos y síntomas hay variedades de síntomas neurológicos, desde la cefalea, que es de lo más descrito, la rigidez nucal, alteración del estado de conciencia, parálisis de los nervios craneales, puede haber focalidad, como me parece, signos cerebelosos, papiledema, hemorragia retiniana. Un artículo publicado en el 2016 decía que la rigidez nucal era un signo más positivo, o sea que aparecía, era mucho más sensible que incluso la descripción del peor dolor de cabeza de la vida, que es como se suele describir. Entonces, cuando un paciente suele tener síntomas meningios, como rigidez nucal, esto suele ser más sensible a la hemorragia supraranoidea que la cefalea, pero aún teniendo esto, un paciente puede describir cualquier tipo de síntomas o puede aparecer con cualquier tipo de síntoma neurológico. Como les decía, de los que más se describe es la cefalea.
a veces es el único síntoma en el 70% de los casos. Se suele describir como una cefalea en trueno porque aparece de forma súbita. Puede persistir durante varios días y pocos van a tener una resolución en algunas horas. Y se describe, o los pacientes la describan, como una cefalea de inicio repentino, severo, que se intensifica rápidamente y lo que está escrito en la mayoría de libros de semiología como el peor dolor de cabeza de la vida, ¿sí? Entonces, más o menos son las características de la cefalea. Hay muchos otros síntomas neurológicos, como la alteración del estado de conciencia, como parálisis nerviosa, como parálisis de algún par craneal, signos de meningismo como el rigidez nucal y la fotofobia, el síndrome de Terson, que es la hemorragia vítrea, ¿verdad? Como una extensión de la hemorragia supraranoidea, hemiparesias o hemiplejías, puede haber debilidad bilateral de las piernas, puede haber convulsiones o déficits neurológicos focales. Pero no solo hay manifestaciones neurológicas, también puede haber manifestaciones sistémicas como hipertensión, arritmias cardíacas, pueden debutar como una parada cardíaca, puede haber hipotensión también si se produce un shock neurogénico, por alteración del miocardio o miocardio aturdido que se llama, ¿verdad? Una miocardiopatía por estrés. Puede haber hipoxia en el contexto de que los pacientes deterioren su estado de conciencia y broncoaspiren, o deterioran el estado de conciencia y simplemente hay una depresión respiratoria, o pueden tener edema pulmonar neurogénico, que más adelante igual lo vamos a mencionar. Dentro de las neuroimágenes, pues esta es la imagen típica o más notoria de una hemorragia supraranoidea. Alguna vez un profesor mío me dijo que se parecía a esto, a un pollo así abierto, ¿no? Él hacía esa referencia y a veces parecía pues que tenía cierta razón, se parece un poco. Entonces es como para hacer una pequeña mnemotecnia. ¿Cuál es la imagen de elección? Pues el CT scan del cerebro simple es la medida diagnóstica inicial siempre. La mayor sensibilidad se alcanza en las primeras 6 a 12 horas. Y no todos los pacientes que vienen con dolor de cabeza hay que hacerles una tomografía. Incluso ahora con el COVID se ha tratado de seleccionar a los pacientes que van a pasar tiempo en emergencia, de los cuales se va a llevar a imágenes, o se va a tomar un tiempo para hacer algunas imágenes. Hay pacientes que tienen un umbral del dolor mucho menor y pueden describir un dolor de cabeza no tan intenso como el peor dolor de su vida. Entonces, para esto se describió la regla de hemorragia supraranoidea de Ottawa para los pacientes que tienen cefalea y que podrían tener una indicación de hacer una tomografía. ¿Cuál es la regla de Ottawa? Esta sirve para pacientes que son mayores de 15 años, que no traumáticos, ¿verdad? Que no acaban de sufrir un trauma y que producto de eso tienen el dolor de cabeza y que ha persistido durante una hora, ¿verdad? No para pacientes que tienen déficits neurológicos previos, conocimiento de aneurismas previos, tumores cerebrales, una historia de cefalea, ¿verdad? De migraña, por ejemplo. Entonces, si alguno de estos síntomas está presente en los pacientes que cumplen los criterios de arriba, ¿verdad? Que tengan dolor del cuello o rigidez nucal, que tengan más de 40 años, que tengan alteración del estado de conciencia, que empiece durante la extensión, por ejemplo, que sea un dolor de cabeza en trueno, y que limite la flexión en el cuello en el examen físico. Entonces, si alguno de estos pacientes tiene alguno de estos síntomas, pues está indicado hacer una tomografía. La tomografía es mucho más sensible si se hace dentro de las 6 primeras horas. Incluso en este estudio publicado en el 2016, se vio que la regla de las 6 horas para la sensibilidad en esta recopilación de datos del metaanálisis se vio que era casi del 100% para el diagnóstico de hemorragia supraranoide. Entonces, se hicieron menos ingresos hospitalarios porque los pacientes que no la presentaban fueron dados de alta, se requirieron menos angiografías y se requirieron menos punciones lumbares para hacer el diagnóstico si se hacía la tomografía dentro de las 6 primeras horas.
¿Cuáles son las limitaciones que pueden tener? Pues que se necesita CT scan de tercera generación o superior. Hay que tener una persona que nos interprete las imágenes. A veces puede haber algo muy, muy sutil, pero nosotros no tenemos la experticia para diagnosticarlo. En ese caso, pues no importa qué tan buen tomógrafo tenga, si uno no tiene la experticia de ver. Los cortes deben ser pequeños, ¿verdad? De menores o iguales a 5 milímetros para poder ver hemorragias pequeñas que por ahí se pueden pasar por alto. Y el hematócrito debe ser superior a 30. ¿Qué pasa con la resonancia magnética? Bueno, en las primeras 6 horas hiperagudas puede ser ligeramente superior que la tomografía. El problema de la resonancia es que lleva mucho más tiempo hacerla y que no está disponible en todas partes. ¿Cuáles son las ventajas? Que podemos hacer varias secuencias como el electroradiente, como la difusión, como el flare, y tienen una sensibilidad superior cuando la hemorragia ya es subaguda o crónica, conforme van pasando las horas. Y que además podemos diferenciar otras alternativas diagnósticas como malformaciones arteriovenosas, causas inflamatorias como encefalitis, causas infecciosas y causas neoplásicas. Entonces, en esta parte como que sí sería superior la resonancia, pero no es el examen de entrada que debemos hacerle a un paciente que sospechamos tiene una hemorragia subaracnoide. ¿Qué pasa con la punción lumbar? Si el paciente tiene historia y síntomas que sean muy sugestivos de una hemorragia subaracnoidea, pero la tomografía es negativa, entonces hay que hacer una punción lumbar. Se deben recolectar al menos 4 tubos. Lo que uno busca es la xantocromía, que es el metabolismo de la parte del LEM en la hemoglobina, y se debe hacer por espectrofotometría. Ese es el método que ocupa el laboratorio para hacerlo. Se puede hacer hasta 12 horas de inicio de los síntomas, y si el último tubo de los 4 que recogimos tiene menos de 5 células rojas, se excluye la hemorragia subaracnoidea. Si el último tubo tiene más de 2000 por 10 a la 6 células rojas por litro, independientemente si la punción fue traumática, se considera positiva y el paciente debe ir a un estudio de imágenes un poco más complejo, ya sea que podamos hacerle una angiotomografía o directamente pasar a una angiografía por sustracción digital. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la punción lumbar? Bueno, que a veces pacientes ya muy mayorcitos tienen un hábito corporal, digamos, un poco más complejo y es difícil ponerlos en la posición. Que los pacientes tengan historia previa de procedimientos espinales, ya sea que sean operados, de hernias, que a veces toma tiempo hacerla, tanto si el paciente no colabora o por la dificultad que uno tenga. Si el paciente tiene experiencias pasadas angustiosas o dolorosas, va a ser mucho más difícil poderlo hacer bien. Se pueden provocar hematomas epidurales y la cefalea por punción lumbar, que en algunos casos puede ser muy intensa. Y las peles traumáticas en el 10% pueden oscurecer los resultados. A veces vemos sangre y creemos que el paciente tiene hemorragia subaracnoidea, y como le digo, podemos tener un diagnóstico erróneo, porque en realidad esa sangre viene del trauma de hacer la punción y no del espacio subaracnoide. ¿Qué pasa con hacer una tomografía, una angiotomografía, después de tener una tomografía simple inicial? La angio-TC definitivamente es menos riesgosa que una PL, es menos invasiva. Podemos diagnosticar otras cosas como una trombosis venosa cerebral, infartos cerebrales o malformaciones arteriovenosas. Es 100% específica y 98% sensible para neurismas que midan más de 3 milímetros. Las guías actualmente, en su última actualización, que ya lleva algunos años porque es del 2012, dan algunas desventajas para la angio-TC, como que uno pueda hacer diagnóstico de aneurismas incidentales. Por ejemplo, que el paciente venga con un dolor de cabeza, pero que no se deba a la ruptura de un aneurisma. Pero lastimosamente, cuando le hacemos el examen, aparece un aneurisma que era incidental, entonces mandamos a ese paciente a que se haga una neurocirugía o un procedimiento endovascular que no estaba justificado. Y obviamente la exposición al contraste y el riesgo de nefropatía. Y las pautas actuales, como les decía, no recomiendan la angiotomografía como una modalidad diagnóstica de entrada para una hemorragia subaracnoide. Obviamente el gol estándar sigue siendo la angiografía por sustracción digital,
Esta puede diagnosticar aneurismas muy pequeños que pueden ser pasados por alto en una angiotomografía. Como les decía, es sensible para los que tienen más de 3 milímetros. Pero si tienen menos de 3 milímetros, es muy poco probable verlos en la angio-TC. En ese caso, es mucho mejor ir a una angiografía. Una vez que hemos tenido síntomas y signos de una hemorragia subaracnoidea y que ya le hemos hecho una neuroimagen, ya le hicimos una tomografía simple, si no nos dio la tomografía, le hicimos una punción lumbar, pudimos haberle hecho una angiotomografía o definitivamente llevarlo a una angiografía, tenemos que clasificar la hemorragia. Para esto existen varias clasificaciones. En 1988 se hizo la clasificación de la Federación Mundial de Neurocirujanos, que tomaba en cuenta la escala de coma de Glasgow y tenía algún déficit motor. Esto servía sobre todo para pronóstico de los pacientes, que también o mal le iba a ir a futuro. Y en 1968 también se describió la escala de Hund y Hess, que también tomaba sobre todo sintomatología, era más clínica que imagenológica, y hablaba de gravedad del paciente, de mortalidad. Mientras más alto era el Hund y Hess, mayor mortalidad tenía el paciente. Con relación a la aparición de vasoespasmo, también existe la clasificación de Fisher o Fisher modificado, teniendo en cuenta cuánta sangre hay, si de probabilidad de a una hemorragia Fisher-4, ¿verdad? Donde hay un coágulo grueso y donde hay hemorragia intraventricular, pues hay un 40% de probabilidad. Ya entrando al manejo médico, importante es que la vía aérea se hace como cualquier paciente que llega a emergencia, se tiene que hacer el ABC de la emergencia y debemos valorar la permeabilidad de la vía aérea y la respiración del paciente. ¿En qué casos debemos intervenir la vía aérea o intubar un paciente? Pues si el paciente está en coma o en estado de estupor y obviamente no va a tener permeable su vía aérea, hay que intubarlo. Si presenta convulsiones que no ceden o si el paciente está muy agitado, pues vamos a tener que usar sedación y en ese caso hay que intubar al paciente. Dentro de las complicaciones, el resangrado es la primera complicación y la más grave. Sobre todo se presenta cuando los pacientes están hipertensos, 40% cuando tienen más de 180 de sistólica. El riesgo mayor siempre es entre las 2 y 12 horas y un 4 o 13% en las primeras 24 horas. Esto empeora mucho el pronóstico del paciente, aumenta la mortalidad y la recuperación neurológica es mucho más deficiente. ¿Qué nos dicen acerca de la presión arterial y el resangrado? Se dice en este estudio, en el 2015, que fue publicado, que en el servicio de urgencia un paciente que se presenta con una tensión sistólica mayor de 160 tiene más probabilidad de resangrar el aneurisma que uno que tiene 140. Actualmente las guías del Emergency Neurological Life Support, en su última versión, nos dicen que hay que evitar la presión sistólica por arriba de 160, que una presión de media debajo de 110, quizás no requiere tratamiento. Obviamente hay que considerar antecedentes premórbidos, riesgos y beneficios. No es lo mismo un paciente de 25 años sin antecedentes de cardiopatías que tiene una presión arterial de 150 que un paciente de 85 o 90 años que tiene cardiopatía, que tiene insuficiencia cardíaca y que maneja esta presión. Entonces, no es lo mismo. Si vamos a utilizar una medicación para bajar la presión, debe ser de acción corta, debe ser en infusión continua, y la elección es la nicardipina o la clomidipina. Nitroglicerina y nitroglicerina porque son vasodilatadores y en autorregulación cerebral que está perdida, puede haber aumento de la presión intracraneal porque hay vasodilatación. Entonces, eso se debe evitar.
Si el paciente tiene coagulopatías, pues hay que revertirla. Si tomaba warfarina como antagonista de la vitamina K, podemos usar fitobenadiona, plasma fresco, complejos protrombínicos. Las transfusiones de plaquetas se indican cuando los pacientes están tomando aspirina o inhibidores del difosfato de adenosina y estos tienen que ir a cirugía. Entonces ahí utilizamos transfusiones de plaquetas. Y la desmopresina, cuando los pacientes toman algún tipo de antiagregante, eso todavía se debe considerar en cada paciente individualmente. Aquí hay un cuadro, pues, actual de 2021 acerca de los medicamentos que los pacientes toman, como nuevos anticoagulantes orales, como antagonistas de la vitamina K, antiplaquetarios, cuál es el agente de reversión y la dosis. Entonces, si un paciente tiene antecedentes de coagulopatía, pues eso hay que revertirlo. ¿Y qué pasa con el ácido tranexámico, que nos gusta tanto y que lo usamos tanto y está tan disponible? ¿Qué dice la literatura del ácido tranexámico en hemorragia supraranoidea? Este estudio que se publicó en el 2021, recién, este año, el estudio ULTRA, demostró que no había ningún beneficio en la mortalidad o en el desenlace neurológico de los pacientes en hemorragia supraranoidea en los que se usaba ácido tranexámico que en los que no se utilizaba. Sin embargo, igual el manual de emergencias neurológicas en su última versión dice que el ácido tranexámico no es un estándar de atención, pero puede considerarse dependiendo del caso y de si tenemos disponible el medicamento. Sobre todo a veces se indica cuando hay la hemorragia y la resolución, ya sea por forma endovascular o quirúrgica, se va a demorar. Entonces puede estar indicado el ácido tranexámico, pero sabiendo que esto no va a tener un desenlace ni en la mortalidad ni en el pronóstico neurológico del paciente. El dolor y la ansiedad pues son cosas que hay que tratar, hay que evitar el esfuerzo del paciente, las maniobras de Valsalva y las contorsiones. No hay que sedar en exceso si no es necesario, como veíamos anteriormente, si el paciente no está muy agitado, no hay que sedar en exceso porque esto puede enmascarar algunos síntomas y no nos vamos a percatar de lo que le está pasando. O si se deteriora neurológicamente, no sabemos si es porque la hemorragia empeoró, porque resangró o porque yo lo sedé. Hay que usar medicamentos intravenosos de vidas medias cortas, por ejemplo el fentanilo para el manejo del dolor, antieméticos, y si el paciente está muy ansioso, muy agitado, pues podemos usar dosis de lorazepam. La profilaxis de las convulsiones, se dice que un 20% convulsiona antes de llegar al hospital y un 5 al 10% ya dentro del ingreso. Las convulsiones tempranas siempre se van a asociar a mal pronóstico porque elevan la presión intracraneal y eso puede traer resangrado. En los pacientes que no despiertan, 18% es porque están en un estatus no convulsivo, o sea, encefalopáticos por convulsiones. Y está descrito que se puede usar un ciclo corto de antiepilépticos profilácticos en el periodo más agudo hasta que se resuelva la causa del aneurisma. Se ha tenido algunos problemas con la fenitoína, se está cuestionando mucho el uso de fenitoína, se habla de peores resultados cognitivos a largo plazo, ahora hay drogas más nuevas y más seguras como el levetiracetam o el brivaracetam que podríamos utilizar, incluso están disponibles en versiones intravenosas. Y bueno, la guía de emergencias neurológicas y la guía de la Asociación Americana del Corazón para el manejo de la hemorragia supraranoidea dice que podemos utilizar profilácticamente hasta que se excluya el aneurisma, algún tipo de antiepiléptico. Ya dentro del manejo quirúrgico, pues los pacientes pueden ser sometidos a algunas intervenciones, por ejemplo, si hay sangre en el ventrículo, esta puede causar hidrocefalia, y en ese caso es importante, pues, imprescindible hacer un drenaje ventricular externo. La solución del aneurisma puede ser por vía quirúrgica, con un clipaje, o puede ser por vía endovascular, con una embolización. Y la toma de decisión de uno u otro pues va a depender de las complicaciones del paciente, de la anatomía del aneurisma, de la disponibilidad que tenga cada centro y de la experiencia que tenga el neurocirujano o el endovascular o el intervencionista de hacerlo. En este estudio, que fue bastante famoso, ya tiene algunos años, pero fue muy famoso, fue muy importante, el estudio ISAT, para pacientes con hemorragia supraranoidea, esto demostró, los resultados de este estudio arrojaron que era más seguro y tenían mejor pronóstico neurológico los pacientes que iban a tratamiento endovascular.
Pero obviamente esto, como les decía en la diapositiva anterior, va a depender de muchas cosas, no solo de si yo tengo la posibilidad de hacerlo o no, va a depender de la edad del paciente, de las comorbilidades, de si el cirujano o el intervencionista tiene la experiencia de hacerlo y si el centro tiene o no los recursos para hacerlo, ¿verdad? En todo caso, parecería ser que el manejo endovascular trae algunos beneficios sobre el manejo quirúrgico. Y bajo ese precepto hay que considerar si un paciente se puede beneficiar de una transferencia a un centro de gran volumen. ¿Qué quiere decir esto? A un centro donde hagan embolización. Dentro de las complicaciones tenemos distintos tipos de complicaciones. Están las complicaciones neurológicas y las sistémicas. Dentro de las neurológicas ya hablamos un poco del resangrado, está la hidrocefalia, la isquemia cerebral tardía y el vasoespasmo. Y dentro de las sistémicas tenemos complicaciones cardiopulmonares, fiebre, alteraciones de la glucosa, hiponatremias, anemias, entre otras. Hablando un poco de la hidrocefalia, porque hablamos del resangrado, 20% de los pacientes pueden presentarlas, pueden desarrollarla en los primeros minutos, incluso días después. Los niveles disminuidos de la escala de coma de Glasgow, alteración de la mirada, hipertensión y delirio pueden ser síntomas de una hidrocefalia. Se dice que 30% resuelve espontáneamente, cuando obviamente no son hemorragias muy grandes. Necesitas un drenaje ventricular externo, si la presentas, como veíamos anteriormente. Estos drenajes tienen un riesgo de infección, que puede llegar hasta el 8%. Hay que retirarla en cuanto se excluya el aneurisma y no hay que dar corticoides. No sé de dónde salió esta idea de dar corticoides en hidrocefalia, pero eso está proscrito y no se tiene que dar. La isquemia cerebral tardía y el vasoespasmo, que son dos entidades que ahora se están manejando de forma distinta. Ahora se cree que la isquemia cerebral tardía en realidad es la causante de los deterioros neurológicos y la mortalidad y un mal resultado neurológico de los pacientes en un periodo subagudo. Se considera como cualquier deterioro neurológico que persista más de una hora y que no puede explicarse por otra afección neurológica o sistémica. Que no tenga fiebre, que no tenga convulsiones, hidrocefalia, sepsis, hipoxemia, sedación u otras causas metabólicas como hiponatremia, hipernatremia, hipercalcemia, hipocalcemia. Eso se considera como isquemia cerebral tardía. 20 o 30% de los pacientes la van a desarrollar. El único tratamiento avalado y que está demostrado que funciona para la prevención del vasoespasmo e isquemia cerebral tardía como prevención, no como tratamiento, es el nimodipino. 60 miligramos cada 4 horas durante 21 días, que es el riesgo, se dice que hasta 21 días el paciente tiene riesgo de hacerlo. Hay que mantener euvolémico al paciente, usar rutinariamente el Doppler transcranial para poder monitorizar la aparición de vasoespasmo y para darle seguimiento. Podemos hacer pruebas de inducción de hipertensión arterial siempre y cuando también monitoricemos con el Doppler. Y deben ir a tratamiento endovascular, ya sea con vasodilatadores intraarteriales o con angioplastía, los vasoespasmos que son sintomáticos. A veces podemos hacer una angiografía por control, porque el endovascular o el neurocirujano la quiere, y vemos vasoespasmo. Pero si ese vasoespasmo no tiene una traducción clínica, el paciente está 15-15, perfecto, habla, salta, canta, no tiene un deterioro neurológico, no está indicado que se trate de ese vasoespasmo. Entonces se trata de vasoespasmo sintomático. La isquemia cerebral tardía tiene un cortejo muy grande de causas fisiopatológicas por las cuales se produce. No voy a entrar en detalle en esto porque eso merece otra charla, pero desde el vasoespasmo angiográfico a ruptura de la barrera encefálica, complicaciones en microtrombosis, vasoconstricción severa. Entonces tiene muchas cosas que se producen después de la ruptura del aneurisma que provocan esta isquemia cerebral tardía. Por eso se trata de atacar desde varios frentes o de entender esta enfermedad desde varios frentes. Perdón, Doc, nos quedan unos 5 minutos. Perdón. Listo, yo ya termino. Gracias. Estas son las definiciones del Continuum de 2021 sobre isquemia cerebral tardía y vasoespasmo, se las dejo. Son entidades que se pueden parecer, pero no son lo mismo. Hay que monitorizar siempre los vasoespasmos, como les decía, con el Doppler transcranial, es no invasivo, uno lo puede hacer las veces que quiera. Más de 120 centímetros por segundo en la arteria cerebral media es vasoespasmo moderado, más de 200 es severo. Podemos hacer índices de Lindbergh.
para diferenciar vasoespasmo de hiperflujo. Siempre el diagnóstico va a ser por una angiografía. Y bueno, muchas veces nuestro paciente está así, no nos puede colaborar, ya sea en la urgencia o en la UCI, pero para ese caso tenemos una cantidad de neuromonitoreo, a veces más, a veces menos, que van desde presión tisular de oxígeno, monitoreo de PIC, microdiálisis cerebral, en caso de que la tuviéramos. Y las complicaciones sistémicas, las cardiopulmonares son las principales, ¿verdad? Por la gran liberación de catecolaminas que hay, podemos tener edema pulmonar neurogénico, podemos tener miocardiopatía por estrés, la famosa miocardiopatía Takotsubo, ¿verdad? Que puede complicar aún más al paciente. Entonces hay que usar vasopresores, monitorizar el corazón, ventilar de forma protectora si es necesario. Dentro de las sistémicas, pues tenemos la fiebre. El objetivo es mantener normotermia, evitar la fiebre, no hipotermia, eso no está probado que funcione. Podemos usar paracetamol, si esto falla, hay que enfriamiento superficial o endovascular, evitar la hiperglicemia, siempre menos de 180 es lo ideal. La hiponatremia, si presentamos un síndrome perdedor de sal o un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, corticoides, fluorocortisona, soluciones salinas hipertónicas podemos utilizar, no hay que hacer restricción hídrica, hay que mantener euvolemia. Y la anemia, aunque no se ha determinado un valor objetivo de hemoglobina, se dice que entre 8 a 10 podría ser lo más óptimo. Hace algunos años existía la famosa triple H, hipervolemia, hipertensión, hemodilución. Eso ha quedado atrás. Actualmente no hacemos eso, ¿verdad? Puede traer muchas complicaciones. La hipertensión puede traer edema pulmonar, puede traer infartos, puede traer miocardiopatías. La hipervolemia puede traer complicaciones cardiopulmonares también. Y la hemodilución, aparte de las complicaciones cardiopulmonares, puede traer trastornos de la coagulación. Entonces, el objetivo es normovolemia, la atención que el paciente necesite, menos de 160. Podemos hacer pruebas de inducción de la presión arterial para monitorizando con el Doppler y no hay que hacer hemodilución, ¿ok? Entonces ya no hay que hacer eso. Y como conclusiones, pues todavía sigue siendo una enfermedad de un alto riesgo de mortalidad y morbilidad. Hay que evaluar adecuadamente, hay que tener una alta sospecha diagnóstica, lo que no se diagnostica, lo que no se sospecha no se puede diagnosticar. Hay que considerar todas las limitaciones de las modalidades diagnósticas, qué es lo que tenemos más a la mano, qué es lo que podemos interpretar. Hay que clasificarla, hay que tener un manejo multidisciplinario, siempre estar en contacto con neurocirujanos, neurólogos, intervencionistas y obviamente evitar el daño secundario, ¿verdad? Ya no podemos hacer nada con el aneurisma que se rompió, pero sí podemos tener al paciente saturando bien, con una buena hemoglobina, con un buen sodio, con una buena glucosa, evitar la fiebre, evitar las convulsiones. Todo eso sí está en nuestras manos para poder ayudarlo. Y bueno, les agradezco mucho por su atención. Sé que esto es un tema largo, es complejo y da mucho para qué hablar. Así que, pues, si en algún momento quieren compartir un caso, seguir conversando, aquí les dejo pues, las redes sociales donde podemos conversar. Si tienen, no sé si las preguntas se hacen ahora o después, pero pues les agradezco mucho por la atención y espero que les sirva en su práctica diaria pues, un poquito de la charla. Muchas gracias, doctor Fernando Rosenberg, por su charla bastante completa sobre el manejo sobre el manejo neurocrítico del paciente con trauma craneoencefálico, lo que hay que considerar, las diferentes escalas. En honor al tiempo, no haremos preguntas, sin embargo, haremos lo posible para llegarlas hacia usted. Por favor, voy a presentar al siguiente docente. Muchas gracias de nuevo, Doc, y felicitaciones por su charla.